Muy buenas noches, mi nombre es Brian Esteban García y hoy estaré presentando estaré haciendo mi presentación acerca de los algoritmos PSR. En este caso, los algoritmos de PSR, aquí como lo vemos, dicen que son problemas de satisfacción de restricciones. Básicamente estos problemas vienen con un conjunto de restricciones o de reglas que son definidas y que pues en este caso, pues estas limitaciones hacen que haya una configuración específica para un determinado sistema. Digamos, por ejemplo, resuelve un determinado sistema. Es importante decir o denotar de que un sistema puede tener una sola solución, varias soluciones o ninguna. En este caso, por ejemplo, aquí abajo vemos un problema llamado el problema de las ocho reinas. En este caso, lo que se preguntaron alguna vez fue que cuántas reinas cabrían en en un tablero de ajedrez y en qué posiciones, son las combinaciones posibles de posiciones eh, en un juego de ajedrez. En este caso, sin que digamos, por ejemplo, estas restricciones son que las reinas no lleguen a chocarse entre sí en sus movimientos, pues, porque pues ellas tienen un movimiento bastante libre, ¿no? Entonces, una de las restricciones es que no choquen en sus movimientos, no colisionen en sus movimientos y eh, pues adicional a eso, pues que estén en el tablero de ajedrez, ¿no? No pueden estar por fuera. Hay varias restricciones ahí. Pero entonces este fue uno de los problemas que se planteó y esta es una posible solución entre las 92 que existen en un tablero de 8 por 8 de las reinas. Vemos que dice que tiene 92 soluciones. Vale, seguiríamos por acá. El anterior era un simple ejemplo, pero ahora tenemos el planteamiento del problema principal, donde se nos supone un puzzle lógico, el cual nos dice lo siguiente. Hay cinco casas de diferentes colores en las cuales viven personas de diferentes nacionalidades, con diferentes mascotas que gustan de diferentes bebidas y practican diferentes deportes. Además, se consideran las siguientes restricciones. El inglés vive en la casa roja, el español tiene un perro, el hombre de la casa verde bebe café, el irlandés bebe té, la casa verde está a la derecha de la casa de marfil, el jugador de Go es dueño de caracoles, el hombre, bueno, son varias. Entonces nos dice lo siguiente, resuelva manualmente el problema anterior y de manera que se responda a las siguientes preguntas. ¿Quién es el dueño de la cebra y quién bebe cerveza? Entonces vamos a proseguir por acá. Aquí están los primeros pasos. Realmente creo que la última diapositiva la dejaré para el final, pero básicamente, o bueno, sí puedo mostrarla. Los primeros pasos, en este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue crear una tabla. En este caso, donde en las columnas coloqué, por ejemplo, lo que iban a ser las nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, aquí está el nigeriano porque se sabe ya por la anterior información de aquí que el nigeriano está o vive en la primera casa. Entonces, esta de por sí ya la coloqué, pero entonces de aquí a acá son nacionalidades en la cabecera aquí de azul y estos de acá son atributos. Entonces, por ejemplo, aquí el nigeriano bebe y aquí iría algo. El color de cada uno, qué es lo que juega y la mascota que tiene cada uno. ¿Ok? Entonces, el primer paso, ¿cuál sería? Básicamente, lo primero que hay que hacer es mirar cuáles pistas nos dicen información muy relevante y que sea concreta, que sabemos que no va a modificarse o que simplemente va a ser siempre la que es. Entonces, por ejemplo, tenemos de primeras que el nigeriano vive en la primera casa. Entonces, si el nigeriano vive en la primera casa y lo contamos de izquierda a derecha, entonces el nigeriano empezaría estando aquí. No acá porque pues acá pues estos son los atributos. Entonces el nigeriano empieza en la primera casa. Es decir, aquí está el nigeriano y se va a quedar ahí. Por eso lo hemos puesto así. Adicionalmente, ¿qué tenemos? Nos dicen que el nigeriano vive cerca de la casa azul. Ok, sabemos que el nigeriano vive cerca de la casa azul. Y adicionalmente nos dicen que como el nigeriano vive en la primera casa y, y la casa azul está cerca, esto quiere decir que la casa de enseguida, que es la única que puede haber porque acá no hay más casas, la casa de enseguida que está cerca
tiene que ser azul. Entonces aquí tenemos una casilla azul. Básicamente es una casa azul. Eh, También se nos dice que el jugador de cricket vive cerca del dueño del caballo. Bueno, esto del dueño del caballo, todavía no podemos suponer esa información. Otra cosa que podemos ver es que nos dicen que el inglés vive en una casa roja. Aquí podríamos simplemente poner una casilla al azar donde tengamos al inglés y poner que esté rojo. Pero básicamente cuando necesitemos, digamos, cambiarlo porque no nos coinciden con las restricciones, entonces simplemente pasaríamos las nacionalidades de una casilla a otra y el color de una casilla a otra. Básicamente los dos irían ligados. Eh, ¿Por qué decimos que el nigeriano vive en una casa amarilla y que juega cricket? Bueno, el que juega cricket, perdón, el hombre de la casa amarilla, por aquí en alguna parte tiene que estar. El hombre de la casa amarilla, ¿dónde está? Jugador de póker, cricket, nigeriano. El hombre de la casa amarilla juega cricket. Ok, entonces nosotros sabemos que estos dos atributos van juntos, amarillo y cricket. Adicionalmente, eh, tenemos que el jugador de... Bueno, por aquí tenemos que el de la casa del medio bebe leche. Entonces, el que está en la casa del medio es este. Uno, 2, 3, 4, 5 y pues este es el del medio. Bebe leche. Y tenemos también en este caso que... ¿Qué más tendríamos por aquí? Bueno, inicialmente hemos colocado esos valores. Eh, sí, el amarillo en este caso se ha colocado acá. ¿Por qué? Porque por definición, esta casilla ya hemos dicho que es azul. Si nosotros colocáramos el amarillo acá, acá o acá en estas posiciones, básicamente ya no nos funcionaría bien o sea, romperíamos con las condicionales del programa. Porque básicamente si nosotros colocáramos más adelante el cricket y el amarillo, por ejemplo, en esta casilla, tendremos que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí nos dice que la casa de marfil, perdón, que la casa verde está a la derecha de la casa de marfil. Entonces, la casa verde siempre va a estar a la derecha de otra que es de marfil. Entonces, si nosotros colocáramos el amarillo aquí, por ejemplo, a fuerzas, la casa de marfil y la casa de color verde tiene que ser estas de aquí. Porque porque si cogiéramos esta casilla, pues ahí está el amarillo, entonces no se puede. Y en este caso no tendríamos espacio para colocar el inglés, porque si colocáramos el inglés tendríamos que colocarlo aquí, pero el amarillo pero el rojo, es decir, el inglés, tendríamos que colocarlo acá. Y no cuadra porque el nigeriano, eh, en este caso, vive cerca de la casa que es de color azul. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Que básicamente no podemos reemplazar el inglés acá con el nigeriano porque ya hemos dicho que el nigeriano vive en la primera casa. Entonces, por descarte, el nigeriano va a estar perdón, el de la casa amarilla va a estar en la primera casilla y va a ser el nigeriano. Y a la vez descubrimos que juega cricket. No tenemos más información, así que lo que hacemos sería, bueno, voy a mostrar el resultado final. Básicamente, este es el resultado final que resuelve el problema. Eh, Tendríamos que ir comprobando, o sea, tendríamos que ir mirando pues que coincida con todas estas condiciones, pero pues ya de antemano yo ya revisé todas las condiciones, coincide y es la única solución en este caso. Porque pues ya probé, por ejemplo, hacer cambios y no cuadran. Entonces, básicamente está la solución. Vamos a ver entonces, por ejemplo, cómo fue que llegamos a ella. Voy a mostrar un momento el Excel y aquí tenemos lo que teníamos pues en el PowerPoint. Ah, bueno, tenemos otra casilla, pero esa va a ser para más tarde. Entonces, tenemos que tener en cuenta, no sé si puedo colocar esto un momento aquí así. Perfecto. Y esto así. No sé si eso. Listo. Entonces,
Aquí tenemos lo siguiente. Entonces, sabemos que el nigeriano vive en la primera casa, ¿vale? Sabemos entonces que el inglés tiene casa de color rojo y que el nigeriano pues siempre va a ser o sea, aquí es la casa amarilla, es el nigeriano, juega cricket. En este caso, nosotros optamos de primera mano por colocar, por ejemplo, el de la casa de marfil y el de la casa de color rojo. Optamos por colocarlo, por ejemplo, en estas casillas de acá. ¿Por qué? Porque básicamente pues son como las más aisladas y las que de pronto mejor tienen, o bueno, básicamente probemos con estas. Entonces colocamos aquí, por ejemplo, en esta casilla, el de la casa de marfil, color marfil. Y aquí colocamos el de la casa verde, que según las reglas, pues aquí nos dicen que es así. También tenemos que tener en cuenta que acá nos dicen que el irlandés BBT. Yo veo si puedo ponerlo más grande. Como el irlandés BBT, bueno, bueno, no tenemos esa información, perdón. Pero si aquí está la casa de marfil, aquí está la casa verde, aquí está la casa azul y aquí está la casa amarilla, por defecto nos falta una casa y esa tendría que ser la roja. Entonces, siendo que esta es la casa roja, pues aquí viviría el inglés por defecto, porque el inglés vive en la casa roja, según lo que nos dice. También, entonces, actualmente mm, podríamos colocar, por ejemplo, ¿qué otra pista? Eh, en este caso, por ejemplo, coloquemos que de mascotas. Ah, verdad, aquí hay una pista. El hombre de la casa, bueno, el jugador de cricket vive cerca del dueño del caballo. Si vive cerca, no podemos colocarlo, pues no podemos colocar el caballo por acá, por ejemplo, o por acá o por acá. Tenemos que colocarlo aquí. Entonces, bueno, perdón, acá abajo. Entonces, el caballo va en esta casilla. Porque básicamente, pues si aquí está el jugador de cricket, cerca debe estar el caballo, el caballo. ¿Qué más seguiría? Pues en este caso, el jugador de póker. En este caso, el jugador de póker bebe jugo de naranja. Entonces, descartamos que el jugador de póker sea el inglés. Eh, no podemos descartar nada más. Mm, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, em, esta casilla, vamos a suponer que en ella, por ejemplo, hay caracoles y que el inglés juega Go, ¿cierto? Vamos a suponer solamente, porque esta casilla es básicamente la que menos restricciones da. Bueno, esta casilla central, esta columna central es muy clave, porque básicamente es la que menos restricciones tiene. Pero entonces, si nosotros tenemos que, pues aquí ya tenemos más información. Y, bueno, el dueño del caballo. Adicional a esto, por ejemplo, coloquemos, por ejemplo, el irlandés por acá. Si el irlandés BBT, bueno, colocamos el irlandés de hecho a fuerzas por acá, ahora que lo pienso. El irlandés lo colocamos por acá porque, bueno, podría ir aquí también, sí, porque dice que el irlandés BBT, pero bueno, entonces, bueno, colocamos el irlandés por acá, por ejemplo, ¿cierto? El irlandés BBT. Vamos colocando condiciones que nos dicen aquí, por ejemplo, el irlandés BBT, ¿cierto? Hasta el momento vamos bien. Entonces, a fuerzas que nos queda el español y el... Nos queda el español y nos queda el japonés. Ok, entonces seguiríamos. Entonces decíamos que nos queda el español y el japonés. En este caso nosotros ya tenemos puestos el nigeriano, el irlandés y el inglés. El irlandés no sabemos si va aquí. Lo colocamos porque sí, como por probar. En este caso el irlandés BBT y pues no sabemos si esto de acá es correcto. Tampoco sabemos si la posición es correcta. Pero en este caso, porque pues el irlandés también podría ir aquí. En este caso, en esta parte de aquí.
O, bueno, solamente podría ir aquí. Porque si el irlandés estuviera aquí, ya romperíamos una regla. Y es que si el irlandés bebe té, no puede ir aquí, en esta casilla, porque esta casilla es la verde. Y si esta es la casilla verde, pues aquí nos dice que el hombre de la casa verde bebe café. Por lo tanto, el irlandés tiene que ir aquí o tiene que ir acá. Por esta razón lo hemos decidido colocar en una de estas dos casillas. En este caso decidimos colocarla acá, al lado del inglés. Podríamos haberla colocado acá, pero pues luego nos hubiéramos dado cuenta realmente que no era, en este caso no es posible, básicamente. Em, ¿Con qué seguiríamos? Pues, por ejemplo, aquí nos dicen que, bueno, inglés, el español, vamos a colocar, por ejemplo, el español acá, ¿cierto? Entonces, si el español tiene, por ejemplo, un perro, porque aquí nos dice que el español tiene un perro, entonces aquí tenemos perro, caracoles, caballo. A fuerzas aquí tiene que ir el lobo o la cebra y aquí tiene que ir el lobo o la cebra, porque entonces aquí ya tenemos los tres animales. Eh, el último que podríamos colocar aquí es, por ejemplo, el japonés, así por defecto, porque sí. Pero entonces, por ejemplo, aquí, el nigeriano vive cerca de la Casa Azul, esa pista ya la tenemos. El japonés practica polo, entonces el japonés practica polo. El jugador de póker bebe jugo de naranja. Entonces nos dice que el jugador de póker bebe jugo de naranja. Nosotros no sabemos cuál es el jugador de póker, pero sabemos que el irlandés no es porque bebe té, el inglés no es porque bebe leche, y tiene que ser ya sea estos o estos de acá. Entonces, el jugador de póker, por ejemplo, eh, bueno, dejémoslo para más adelante, pero sabemos que bebe jugo de naranja. El jugador de cricket vive cerca del dueño del caballo. Ok, bueno, eso ya lo tenemos. El jugador de judo vive cerca del hombre que tiene un lobo. Tampoco lo sabemos. El nigeriano vive en la primera casa. El hombre del medio de leche. El hombre de la casa, bueno, jugador de go. El irlandés bebe té. El hombre de la casa verde bebe café. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos que bebe café. Ok, entonces ahora tenemos más información. Tenemos tres bebidas, té, leche y café. Entonces a fuerzas aquí en estas dos tiene que ir, una tiene que tener cerveza y la otra tiene que tener en este caso jugo de naranja. Entonces si yo colocara jugo de naranja acá, habría un problema. Porque en este caso, pues el nigeriano pues practica cricket. Y si practica cricket no puede practicar póker, porque son diferentes. Entonces básicamente por descarte, el español bebe jugo de naranja. Y entonces ya tenemos esta fila completada porque nos faltaría entonces una sola bebida y esa la sacamos por descarte, cerveza. Tenemos también los colores, ¿cierto? Quizás no confirmados, pero pues luego miramos si se confirman. Tenemos, uy, este no va aquí, este va acá arriba. Bueno, básicamente el polo va acá arriba. Tenemos caballo, caracoles y perro. Bueno, el japonés. El japonés bebe café, está en la casa verde, juega polo. ¿Qué otra pista tendríamos, por ejemplo, del japonés? Bueno, eh, por ejemplo, nos dice que el jugador de judo vive cerca del hombre que tiene un lobo. Entonces, este juega Go, este juega polo, eh, este tiene un perro, este tiene caracoles. Hay posibilidad de que pronto el del lobo sea el japonés o en este caso el irlandés sea el que tiene el que juega judo, en este caso, por ejemplo. Eh, el nigeriano tiene como mascota, bueno, no sabemos qué mascota tiene. El irlandés pues todavía no sabemos qué juega, pero entonces miremos el que juega póker, por ejemplo. El que juega póker bebe jugo de naranja. Entonces aquí, por ejemplo, el que juega póker bebe jugo de naranja.
Ya tenemos entonces otro. Tenemos tres casillas de, de juegos. Cuatro de hecho. Entonces a fuerzas este tiene que ser el que juega, el que practica judo, perdón. Entonces aquí ya tendríamos los cuatro juegos. Tendríamos los cuatro colores. Tendríamos las bebidas. La mascota nos falta. Entonces la mascota, por ejemplo. Entonces, decíamos que el jugador de judo vive cerca del hombre que tiene un lobo. Entonces, cerca de este jugador tenemos dos. Entonces, está el que tiene caracoles y está este que no sabemos que tiene. Pero entonces, si vive cerca, nosotros no vamos a poner el lobo por acá. Entonces, básicamente aquí tiene que ir el lobo. Y acá, por defecto, pues va a ir, ¿qué va a ir? Pues va a ir en este caso la cebra, básicamente. Entonces hemos terminado con la configuración. Básicamente hemos vuelto a lo mismo que tenemos acá arriba, que es la respuesta. Eh, pues, podría, digamos, comprobar rápidamente esto, pero pues llevaría tiempo, entonces es mejor. O sea, en estos momentos yo ya hice la comprobación de acuerdo a estas reglas y ninguna se quiebra. Básicamente todas quiebran. No hay ningún problema entre ellas. No hay cohesión, digámoslo así. Eh, y entonces aquí podemos dar respuesta al interrogante. ¿Quién es el dueño de la cebra? Pues el dueño de la cebra en este caso es el japonés y el que bebe cerveza es el nigeriano. Perfecto. Entonces seguiríamos por acá y por último tenemos pues el algoritmo para búsqueda de vuelta atrás para resolver por ejemplo un problema del tipo anterior. Básicamente, pues el algoritmo se llama backtracking o backtrack, se le conoce en inglés así. Intenté hacer una implementación de este algoritmo, pero se hizo un poco complicado, la verdad. Eh, Esta es como la forma en la que funcionaría. Básicamente tenemos las posibles movimientos futuros, la solución. Esta solución se va construyendo de acuerdo a estos movimientos futuros. Si, por ejemplo, está vacío, pues retorna la solución. Los pasos están vacíos, pues retorna la solución. Si no está vacío, pues intenta realizar una serie de pasos que van por medio de recursividad, por ejemplo, en este caso, darnos nuestra solución. En este caso vamos llenando y quitando espacios en la solución, una regla de soluciones para mirar qué es lo que está pasando. Si no tiene solución, pues nos devuelve creo que false. Nos devuelve false o true, en este caso dependiendo. Si tiene solución nos devuelve la solución. Aquí lo vemos, perdón, aquí lo vemos. Y es básicamente este el algoritmo. Digamos que se vería algo así implementado en JavaScript. Este es el algoritmo. Y eso sería todo por el momento. En este caso, en este caso, pues ya hemos dado solución a ese problema.